No puedes eliminar ni no vas a eliminar nunca la ilegalidad en la zona y en general la ilegalidad en minería si no tienes si no culminas el proceso de formalización. El proceso de formalización no ha culminado, es más, el Ministerio de Energía y Minas todavía no presenta una estrategia de formalización, probablemente en los próximos días. Y bien, vamos a continuar analizando sobre lo ocurrido en Patás porque las mafias criminales han tomado esa zona. Y pues bien, no se sabe si ya la Fiscalía abrió investigación o no, tampoco se sabe las acciones concretas que se está tomando de parte del Ejecutivo. Sin embargo, hay que decir que el alcalde de la provincia de Patás, Aldo Mariño, dijo en un inicio que habían sido 10 asesinados. Sabemos, y como vamos a volver a repetir en información, que fueron agentes supuestamente de seguridad los que habían respondido con armas a personas que querían robar el oro en un socavón. Y pues bien, 3 fueron en ese momento fallecidos, producto del fuego cruzado, y 7 personas huyeron del lugar, como yo también lo dije al inicio. Pero ya sabemos que han sido ubicadas. Ya se sabe que están con vida. Y pues bien, vamos a hablar sobre primero una cronología de hechos. Para entender mejor, hay una actualización de la información y para eso ya estamos con Iván Arenas. Él es especialista, analista político y le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Muchas gracias a ti, Mayra. Gracias a Perú 21 en mi casa Por supuesto editorial. que sí. Gracias. Por supuesto que sí. Me olvidé de mencionar eso, columnista de la casa además. Sí, Iván, ¿qué te parece a ti lo que ha venido sucediendo? Las primeras declaraciones del propio alcalde de Patás, en donde dice que fueron 10 asesinados de plano, y luego se sabe ya a esta hora, hoy, 2 de enero, que estas personas han sido ubicadas. Finalmente, ¿qué ocurrió? Porque se dicen muchas cosas y hay muchos datos inexactos. Mira, fíjate lo que sucedió básicamente que el último día, el 31 de diciembre, antes de las 6 de la mañana, digamos, se encontraron a 3 personas fallecidas, desafortunadamente. Dos de estas personas estaban, digamos, fallecidas evidentemente por un ataque, por un ataque de bandas, eran parqueros finalmente estas 3 personas que habían fallecido. A 2 personas se les encontraron vivas, a una de ellas se le encontraron debajo de esta persona, de una de las personas fallecidas. Fueron dispuestas a la Fiscalía, a la Policía Nacional del Perú. Todo el 31 no se pudo hacer la necropsia de ley, tampoco llevar a estas 2 personas, básicamente porque el tumulto, la gente no quería que se haga la necropsia de ley ni se lleve a las 2 personas digamos, a que sean parte de la investigación. Se ha abierto finalmente una investigación por parte de la Fiscalía y básicamente por la Policía Nacional. Ahora, se hablaba de 10, 12, 13 personas que habían sido asesinadas, semejante a lo que ocurrió meses atrás. Sin embargo, eso no sucedió. Las otras personas estaban desaparecidas, pero básicamente se las ubicaron después. Estaban desaparecidas probablemente en fin, porque eran las celebraciones de Año Nuevo, probablemente. Pero aparecieron con vida, para fortuna de sus familiares. Y luego de eso, pues, se intentó conocer qué habría sucedido, y qué habría sucedido es que esas 3 personas que eran parqueros intentaron robar y en un sector que se llama Marañón, de una labor que se llama Papagayo aparentemente. Entonces, a partir de eso, lo que se sabe es que han sido 3 parqueros y que esto ha sido básicamente un intento de robo, ¿no? Un intento de robo que acaba finalmente con 3 vidas. ¿Y se sabe a qué empresa pertenece estas 3 personas que han perdido la vida? No, todavía no. Como son parqueros, evidentemente son personas que han intentado robar, pero no se sabe a qué banda criminal o a qué, digamos, banda de parqueros pertenece, ¿no? Pero la zona es una zona donde comúnmente no había delincuencia, comúnmente no había robo de producción. Ahora, debido a que el Comando Unificado de Patás actúa básicamente en Patás, entonces esto funciona como una especie de globo, desinflas por un lado y desinflas por el otro. Ujú. Bijos queda a 7 horas de la provincia, del distrito de Patás.
el lugar es muy difícil, agreste, tiene una geografía muy accidentada, entonces, y están pasando ya lo que no sucedía antes, debido a la intervención del Comando Unificado, está sucediendo, digamos, el problema se está yendo a otras zonas, ¿no? Donde aparentemente no habían problemas sobre robo de producción o robo o diferencias entre bandas criminales. Entonces hay que dejarlo claro, este ha sido un asunto netamente de bandas criminales donde una banda ha querido robarle a otra. Sí, exactamente, esto sucede de esa manera, ¿no? De bandas criminales ilegales actúan a través de parqueros y sin embargo no se dejan, entonces sucede eso, ¿no? Sucede que ha sido tres víctimas desafortunadamente, ¿no? Que se dedican a esto. Ahora hay una cosa que es fundamental, ¿no? Que si bien la estrategia del Comando Unificado de Patas es una estrategia de contención, de contener digamos, el desborde de la criminalidad en la zona, pero ahí no acaba el tema, ¿no? El tema no acaba solamente en un tema de estrategia de contención, sino esa es una estrategia más profunda y esa estrategia tiene que ver con la trazabilidad, con la formalización fundamentalmente, con el reordenamiento de la zona, con mucha inteligencia también, pero también saber qué están haciendo las plantas de procesamiento, cómo financian estos parqueros, cómo se financian estas bandas criminales. Todo eso tiene que ver y eso específicamente ya no es la responsabilidad de este comando unificado que se dedica, como sabemos, a la contención solamente, ¿no? Bueno, entonces esto le corresponde a una responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y también los gobernadores o la gobernadora. Bueno, exactamente sí, porque el Ejecutivo tiene que, en primer lugar, a ver, hay que entender que no puedes eliminar ni no vas a eliminar nunca la ilegalidad en la zona y en general la ilegalidad en minería si no tienes si no culminas el proceso de formalización. El proceso de formalización no ha culminado, es más, el Ministerio de Energía y Minas todavía no presenta una estrategia de formalización, probablemente en los próximos días. Tampoco es que haya un director, se haya nombrado un director de formalización, se sacó al señor Gallo hace semanas atrás y tampoco se ha nombrado una persona responsable en la estrategia de formalización, de tal manera que se tiene que presentar una estrategia de formalización de parte del ministro de Energía y Minas. Lo otro que sí es importante decirlo es que en efecto tiene que haber una estrategia no solamente de contención, sino de formalización, pero en esta estrategia de formalización tienen que también estar integradas los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales son las encargadas en este momento de la evaluación, fiscalización de las plantas de procesamiento. Han surgido muchas plantas de procesamiento en Trujillo, entonces esto tiene que ser una acción coordinada de parte de ellos y también una acción coordinada de parte de otras instancias. Esto es un corredor, eso es lo que no se dice, eso es un corredor minero ilegal y solamente se está actuando en una parte de este corredor. Tenemos que tener una mirada integral y este corredor de minería ilegal engloba varios distritos y varias provincias de la Serranía de la Libertad, no solamente a Patás. Y esa mirada territorial, de alguna otra manera, no se tiene una mirada muy pequeña, muy territorial en el asunto, en el sentido de que se trataría solamente de Patás, cuando todos sabemos que este problema desborda Patás y básicamente es un problema de corredor económico de minería ilegal que integra fundamentalmente al río Marañón, que es el río que, digamos, enlaza varias regiones y provincias, ¿no? Claro, y ahí está el foco, pero la asociación, o mejor dicho, la Asamblea Nacional de Gobernadores Regionales, el presidente Coqui Noriega, ha dicho que ha fracasado las estrategias de seguridad de ese gobierno y que Patás es una muestra tangible de eso. Entonces, ¿usted qué cree? El gobierno no hemos visto mayor respuesta luego de esta noticia. No se ha hablado, por ejemplo, de llamar a la gobernadora regional de La Libertad. No se ha hablado del Consejo Nacional de Seguridad. ¿Qué cree? Porque usted en algún momento dijo que había cierta confianza, hay que darle el voto de confianza al gobierno de José Gerí. Pero ahora con esto, ¿cuál es su opinión? Bueno, lo que pasa es que eh, tenemos que entender que este es un problema de contención. Lo que estamos hablando es básicamente un problema de contención que no va a atender nunca, por ser un problema de contención, no va a atender nunca el verdadero y real problema, que es el problema de formalización. Entonces, tú aquí vienes solamente a contener el problema, contener el desborde de la minería ilegal de estas bandas criminales, pero eso es una parte del problema. Aquí lo que hay que no hay que confundir que
estrategia de contención es una estrategia de formalización, nada que ver. La estrategia de formalización va más allá y allí sí tenemos que pedir altura de miras y responsabilidad y funcionamiento, sobre todo al Ministerio de Energía y Minas, que debe presentar una propuesta de formalización. Si no tienes, si no acabas, si no terminas, si no culminas el proceso de formalización, si no terminas el llamado reinfo, vamos a continuar siempre con este problema de la minería ilegal, porque la minería ilegal utiliza este proceso de formalización tan laxo que tenemos para poder camuflar la producción. Y sin minería ilegal no tienes bandas criminales en la zona. Entonces, en efecto, se tiene que revisar en todo caso la estrategia de contención y que la Sí, estrategia de contención no solamente tenga una mirada tan pequeña, tan localizada en Patá, sino entender que este es un problema de corredor claro. y tenemos que justamente eso, intervenir en todo el territorio del corredor minero Iván, ilegal, que empieza. ¿en cuánto tiempo debe tener José Gerí esta capacidad de respuesta? Bueno, tiene que tenerlo ahora inmediatamente, porque, como le digo, mire, fíjese, para la estrategia de contención, si crees que la estrategia de contención te va a solucionar el problema, no es así, porque fíjate, mira, tú eliminas el problema, mitigas ya, bueno, eliminas no, pero mitigas el problema en el distrito, en la provincia de Patás y las otras provincias adyacentes. Se van a ver El afectadas. problema es que, a ver, reduces el problema, pero ese problema se sigue yendo a otras zonas, Ujú. digamos, a otras zonas de la provincia, de las provincias de la Serranía Liberteña o en todo caso a Cajabamba, donde ya ves allí a financistas que llegan desde Patás para financiar justamente minería ilegal y minería informal, Sorochuco, San Ignacio. Entonces, aquí hay que entender que este es un problema para justamente esta estrategia de contención, no es solamente entrar a una parte, sino entrar a todo el corredor. Y ese todo el corredor vas a encontrar que es un corredor no solamente de minería ilegal, sino también es un corredor de narcotráfico, de tráfico de armamento. Y la Entonces, estrategia cambia. exactamente, ya la estrategia Ujú. de contención cambia porque solamente estamos enfocándonos en patas cuando es un Bien. problema de corredor. Ese es el detalle. Muchísimas gracias, Iván, por estar con nosotros analizando este tema, contándonos los detalles, con información actualizada de lo que viene sucediendo y bueno, esperemos quiénes son los responsables de esta situación y que el presidente José Gerí tome nota sobre lo que se acaba de decir aquí. Muchas gracias. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Bien, era entonces Iván Arenas, analista político especialista en este tema de la minería ilegal, de lo que viene ocurriendo en Patás y en muchas zonas del país. Y pues bien, ha dicho que se tiene que cambiar la estrategia de contención, porque si no, estas mafias que operan en Patás van a ir migrando a otras provincias como ya se viene realizando. Y hay un corredor minero que no se está viendo. Es lo que ha dicho en resumen. No se olvide de suscribirse a nuestro canal de YouTube e ingresar a perú21.pe.